Hubo una vez un hombre, un campesino que jamás imaginó portar una corona. Un hombre alto, fuerte, elegido por Dios para guiar a su pueblo. Su nombre era Saúl, el primer rey de Israel. Ungido por el profeta Samuel, lleno del Espíritu del Señor. Saúl fue la esperanza de una nación cansada de guerras. El rostro humano del poder divino sobre la tierra. Pero lo que comenzó como una historia de gloria, terminó en una tragedia escrita con lágrimas y sangre. El hombre que fue escogido por Dios, terminó buscando respuestas entre los muertos. El que oyó la voz del cielo, terminó rodeado por el silencio. El que fue coronado por la fe, murió esclavo de su propio miedo. Esta es la historia del rey que lo tuvo todo, y lo perdió todo. La historia del hombre que temió más a los hombres que a Dios. A lo largo de este viaje, verás cómo el orgullo silenció al espíritu, cómo la desobediencia apagó la unción, y cómo el silencio de Dios se convirtió en su condena. Pero también descubrirás algo más profundo, que en la caída de un ungido, se revela la justicia y la misericordia del Altísimo, y que incluso en la ruina de un rey, Dios sigue escribiendo su propósito eterno. Prepárate para adentrarte en una historia real. Una historia antigua como el tiempo. Una historia que aún habla a cada corazón que alguna vez sintió la voz de Dios y la perdió. En una tierra marcada por el polvo del desierto y el eco de las guerras antiguas, el pueblo de Israel clamaba por un rey. Años de incertidumbre habían desgastado su fe. Los jueces habían gobernado con la mano de Dios, pero el corazón del pueblo se había inclinado hacia lo visible, hacia lo humano. Querían un trono, una corona, un rostro que representara su fuerza. Querían ser como las naciones vecinas. Y fue entonces cuando Dios, en su infinita paciencia, permitió que su deseo se cumpliera. No porque fuera su voluntad perfecta, sino porque en su sabiduría eterna, hasta los errores de los hombres pueden transformarse en lecciones divinas. Entre los campos de Benjamín, donde las colinas abrazaban el viento y las ovejas pastaban sin sospechar que presenciaban el nacimiento de una era, vivía un hombre llamado Saúl, hijo de Quis. Era alto, fuerte y apuesto, el más hermoso entre los hijos de Israel. Cuando caminaba, los demás hombres levantaban la mirada, su presencia imponía respeto. Pero detrás de aquella estatura impresionante, latía un corazón común, un alma aún no templada por el fuego de la obediencia. Nadie imaginaba que aquel joven, sencillo y obediente a su padre, sería llamado por Dios para ser el primer rey de su pueblo. Una mañana, mientras buscaba las asnas perdidas de su padre, Saúl emprendió un camino que cambiaría no solo su destino, sino el rumbo de una nación entera. En su búsqueda, llegó hasta el profeta Samuel, el hombre que escuchaba la voz de Dios cuando los demás solo oían silencio. Samuel lo observó llegar, y el Espíritu del Señor le habló en lo profundo del corazón. Este es el hombre que he escogido para reinar sobre mi pueblo Israel. Saúl, sin entender lo que estaba ocurriendo, se inclinó ante el profeta. No sabía que estaba frente al umbral de su destino. Y entonces, Samuel lo ungió con aceite, símbolo de autoridad, consagración y poder divino, diciendo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? El aceite descendió por la cabeza de Saúl, y con él, una responsabilidad que ni siquiera comprendía. En ese instante, el joven pastor fue sellado por Dios. Pero aquel llamado no era solo una honra, era una prueba. Porque cada corona, antes de brillar en oro, debe ser probada en obediencia. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Y el pueblo, al verlo, exclamó con esperanza: ¡Viva el Rey! Israel tenía por fin su monarca. El sueño de un pueblo se había cumplido, pero el cielo observaba con un suspiro. Porque Dios sabía que no basta con la fuerza del brazo ni con la belleza del rostro, el verdadero reinado se sostiene en la humildad del corazón. Los primeros días de Saúl fueron días de gloria. Bajo su mandato, las tribus se unieron. Los enemigos, que antes se burlaban de Israel, empezaron a temerle. Las trompetas resonaban en los valles, y el nombre de Saúl se extendía por toda la tierra. Cuando los amonitas sitiaron a Jabes de Galaad, el Espíritu de Dios se encendió dentro de él. Lleno de ira santa, convocó al pueblo, y en una sola noche derrotó al enemigo. Fue una victoria aplastante, y el corazón de Israel ardió de orgullo y gratitud. Aquel día, muchos dijeron: ahora sabemos que Dios está con Saúl. Y en verdad, Dios estaba con él. Pero la historia nos enseña que no hay peligro más grande para el alma humana que el éxito no probado. Porque el corazón del hombre se infla fácilmente cuando todos lo aplauden. Saúl comenzó bien. Era humilde, prudente y valiente.
Pero con el tiempo, las voces del pueblo se hicieron más fuertes que la voz de Dios. Y en la soledad del trono, donde el poder pesa más que la corona, el joven rey empezó a olvidar que había sido levantado no por mérito, sino por misericordia. El Espíritu del Señor reposaba sobre él, guiándolo, fortaleciéndolo, dándole victoria sobre los filisteos. Pero el corazón de Saúl empezó a temer al hombre más que a Dios. Un día, Samuel le dio una instrucción clara. Espera 7 días. Cuando yo venga, ofreceremos sacrificios al Señor antes de la batalla. Era una orden divina, una prueba sencilla de paciencia y fe. Pero los días pasaron, el ejército comenzó a dispersarse, y el miedo se apoderó del rey. Los filisteos se acercaban, y Saúl sintió el peso del silencio. El 7º día llegó, y Samuel aún no aparecía. Saúl miró al cielo, luego a su pueblo que temblaba, y tomó una decisión que cambiaría su destino. Tráiganme el holocausto. Yo mismo lo ofreceré. Y cuando aún estaba terminando el sacrificio, Samuel apareció. El profeta lo miró con tristeza. ¿Qué has hecho, Saúl? El rey intentó justificarse. El pueblo se dispersaba, los filisteos se acercaban, y tú no llegabas. Pensé que debía hacerlo para no perder el favor de Dios. Samuel levantó la voz con dolor. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. El Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no permanecerá. El silencio que siguió fue más pesado que el sonido de cualquier espada. En ese momento, Saúl perdió algo más valioso que una batalla, perdió el favor de Dios. Porque la obediencia, aunque parezca pequeña, es la base sobre la cual se sostiene toda autoridad divina. A partir de ese día, algo cambió en Saúl. Su mirada ya no era la misma. El Espíritu del Señor se apartó lentamente, y en su lugar comenzó a entrar una sombra, una inquietud. Pero el pueblo seguía viéndolo como rey, y él seguía actuando como tal. Era un trono sostenido por apariencias. La mano de Dios aún lo protegía, pero el fuego del alma ya no ardía igual. En los días siguientes, Saúl siguió luchando, conquistando, intentando demostrar que aún tenía el favor del Altísimo. Pero por dentro, su espíritu se quebraba. Había algo en él, una grieta invisible, que empezaba a abrirse cada vez más. Y esa grieta se llamaba orgullo. El orgullo le susurraba, tú sabes lo que es mejor. La duda respondía, Dios te ha dejado. Y el miedo completaba, no eres suficiente. 3 voces, 3 heridas, un mismo destino. El tiempo pasó, y aunque Saúl aún reinaba, el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y en ese vacío, comenzó a sentir algo que jamás había sentido antes, el silencio de Dios. Ya no oía su voz. Ya no sentía su guía. Era como si el cielo hubiera cerrado sus puertas. Y en esa oscuridad interior, donde antes había fuego, ahora solo quedaba sombra. Pero incluso así, Dios aún lo amaba. Porque el amor de Dios no desaparece con nuestros errores, pero sí se aparta de los corazones que se endurecen. Saúl fue un hombre elegido, ungido, dotado de poder. Pero también fue un hombre que permitió que el miedo gobernara su alma. Y el miedo, cuando reemplaza a la fe, se convierte en un ídolo silencioso que destruye desde adentro. Así comenzó la caída de un rey. No con una guerra, ni con una traición, sino con un pensamiento, puedo hacerlo sin Dios. El hombre que había sido ungido por el Espíritu, comenzó a vivir sin él. Y el reino que había sido levantado en obediencia, comenzó a temblar por la desobediencia. La historia de Saúl nos recuerda que los llamados más altos también pueden caer cuando olvidan su origen. Dios no escoge a los perfectos, escoge a los dispuestos. Pero cuando el corazón se aleja de su voz, la unción se convierte en peso. Porque no hay trono que valga más que la presencia de Dios. Y no hay corona que brille más que un corazón obediente. Así inicia la historia del primer rey de Israel. Un hombre que fue levantado por Dios, pero que, poco a poco, comenzó a caminar sin él. El resto de su camino revelará la tragedia de un alma dividida entre la gloria y la gracia, entre el poder y la obediencia, entre el miedo y la fe. El amanecer caía sobre las colinas de Gilgal con un resplandor dorado. Las tiendas del ejército israelita se extendían como un mar de esperanza y ansiedad. Las lanzas brillaban bajo el sol, pero los corazones temblaban. Los filisteos, con su fuerza imponente, estaban al otro lado del valle. Sus carros de hierro resonaban como truenos, y sus gritos hacían eco como una tormenta que se avecina. Saúl, vestido con su manto real, observaba desde la distancia. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la confianza del Espíritu de Dios,
ahora reflejaban duda. A su alrededor, los soldados murmuraban. El pueblo que una vez lo había vitoreado, ahora lo miraba con expectación y miedo. Samuel le había dado una orden simple pero profunda: esperar 7 días antes de ofrecer sacrificios a Jehová. Una orden que, en su aparente sencillez, contenía el peso de la obediencia absoluta. Pero el silencio puede ser el campo de batalla más difícil para el alma humana. Los días pasaron. El primer día, Saúl caminaba confiado, repitiendo las palabras del profeta. El segundo, la ansiedad comenzó a visitarlo. El cuarto, las filas del ejército empezaron a disolverse. Y al séptimo día, cuando el horizonte no mostraba rastro de Samuel, el corazón del rey fue vencido por el miedo. El miedo, esa sombra que se disfraza de prudencia. Esa voz que susurra: haz algo. No puedes quedarte de brazos cruzados. Y así, Saúl, en su desesperación, tomó el incienso, preparó el altar, y ofreció él mismo el sacrificio que solo el profeta debía presentar. Lo hizo creyendo que así aseguraría la victoria. Pero en ese instante, perdió algo más grande que cualquier guerra: perdió la comunión directa con Dios. Mientras las últimas brasas aún ardían, apareció Samuel. Su rostro era el de un hombre que llevaba sobre sí la tristeza de Dios. ¿Qué has hecho, Saúl?, preguntó con voz grave. El rey bajó la mirada y respondió: vi que el pueblo se dispersaba, que tú no venías y que los filisteos estaban reunidos. Pensé que debía ofrecer sacrificios para pedir el favor de Jehová antes de la batalla. Pero Samuel levantó su voz con dolor. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Si lo hubieras hecho, el Señor habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora, tu reino no permanecerá. Las palabras golpearon el alma de Saúl como una espada invisible. Su cuerpo permaneció firme, pero su espíritu se quebró. En ese momento, comenzó la lenta caída de un rey que temía más a los hombres que a Dios. El rostro de Samuel se apartó con tristeza, y el sonido de sus pasos alejándose marcó el comienzo del silencio divino sobre el corazón del monarca. Días después, Saúl aún ganaba batallas, pero algo había cambiado dentro de él. El fuego del espíritu se había apagado, y aunque sus manos aún sostenían la espada, su alma ya no encontraba reposo. Los hombres lo seguían, pero su liderazgo ya no emanaba del cielo. Era un reinado sostenido por la fuerza humana, no por la unción divina. El pueblo, sin saberlo, veía la gloria exterior de un rey, mientras Dios veía la fragilidad interior de un corazón dividido. Y es que el hombre puede continuar con los rituales, puede mantener la apariencia del poder, pero si el Espíritu de Dios se aparta, toda victoria se vuelve vana. Saúl comenzó a sentir ese vacío. Al principio lo confundió con cansancio, luego con tristeza. Pero pronto comprendió que algo más profundo lo atormentaba: el silencio de Dios. Ese silencio que no grita, pero pesa. Ese silencio que hace temblar incluso a los reyes. El tiempo avanzó. Los filisteos regresaron con fuerza, y Dios volvió a enviar palabra a través de Samuel. Una misión clara: destruir por completo a los amalecitas, enemigos antiguos de Israel, y no dejar nada de lo que les pertenecía. Era una orden directa, sin margen de interpretación. Pero Saúl, en su soberbia, decidió obedecer a medias. Marchó con su ejército, derrotó a los amalecitas, pero perdonó la vida del rey Agag y guardó lo mejor del ganado. A su juicio, era una decisión razonable. Después de todo, los animales podrían usarse como sacrificios para Dios. Sin embargo, la obediencia parcial es desobediencia completa. Cuando Samuel llegó al campamento, el sonido de los corderos resonó como un eco de traición. ¿Qué es ese balido de ovejas que oigo?, preguntó el profeta. Saúl, nervioso, respondió: el pueblo perdonó lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Y entonces Samuel, con el fuego del Espíritu ardiendo en sus palabras, pronunció una de las frases más poderosas de la historia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. El silencio cubrió el aire. Saúl comprendió la gravedad de su error, pero era tarde. Samuel continuó: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fue entonces cuando el alma de Saúl se quebró de verdad. Cayó de rodillas, tomó el manto del profeta, y lo rasgó sin querer. Samuel lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: así ha rasgado Jehová hoy de ti el reino de Israel. Era el principio del fin.
A partir de ese momento, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. No era una simple melancolía, era una oscuridad que se infiltraba en su mente y le robaba la paz. Pasaba noches en vela, prisionero de pensamientos que lo consumían. A veces lloraba, otras gritaba. Sus sirvientes lo observaban con temor. El rey que había sido fuerte y valiente ahora estaba siendo vencido por sus propios fantasmas. El miedo lo perseguía. El orgullo lo cegaba. La culpa lo corroía. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios comenzó a preparar una respuesta. No una respuesta para Saúl, sino para Israel. En un pequeño pueblo llamado Belén, un joven pastor afinaba su arpa bajo el sol. Su nombre era David, hijo de Isaí. El Espíritu del Señor reposaba sobre él, como un soplo nuevo que el cielo estaba por enviar a una nación herida. Un día, los sirvientes de Saúl le dijeron: Señor mío, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Permite que busquemos un hombre que toque bien el arpa, para que cuando estés turbado, la música traiga alivio a tu espíritu. Saúl asintió. No sabía que, en esa búsqueda, el destino traería a su presencia al hombre que algún día ocuparía su trono. David fue llevado ante el rey. Su juventud irradiaba calma. Cuando tocó el arpa, una paz sobrenatural descendió sobre la sala. Las sombras que rondaban a Saúl se disiparon por un momento, y el espíritu maligno se alejó. El rey lo miró, sin saber que ese joven pastor se convertiría en el símbolo de lo que él había perdido, la comunión con Dios. David se convirtió en su escudero. Su presencia traía sosiego, su música traía luz. Pero el corazón de Saúl, lleno de inseguridad, empezó a sentirse amenazado. Porque la luz, cuando entra, también revela la oscuridad. Pasaron los años, y los filisteos volvieron a atacar. Entre ellos estaba el gigante Goliat, que desafió al ejército de Israel durante 40 días. Saúl, el rey que una vez había sido valiente, ahora temblaba de miedo. La voz que antes convocaba a la guerra ahora callaba. Pero un día, aquel joven músico que solía tocar el arpa se presentó en el campo de batalla con una fe que no conocía límites. David enfrentó al gigante con una honda y 5 piedras, y cuando Goliat cayó, el nombre de Jehová fue exaltado una vez más. El pueblo estalló en alegría, las mujeres cantaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y esas palabras, tan simples, encendieron el fuego de la envidia en el corazón del rey. Lo que comenzó como admiración se transformó en resentimiento. Lo que fue alivio se convirtió en amenaza. Y la sombra del orgullo volvió a cubrir el alma de Saúl. Desde ese día, el rey empezó a mirar a David con sospecha. Lo observaba desde su trono mientras el joven tocaba el arpa, y en sus pensamientos oscuros resonaba la voz del miedo. Él quiere tu lugar. Una tarde, mientras David tocaba suavemente, Saúl tomó una lanza y la arrojó contra él. La punta silbó en el aire y se clavó en la pared. El joven logró escapar, pero en ese instante, el amor que alguna vez existió entre ambos fue reemplazado por odio. Saúl no dormía. Soñaba con la figura de David, escuchaba su nombre en los cantos del pueblo, veía su rostro en cada victoria. El rey de Israel se había convertido en prisionero de su propia envidia. Y mientras más intentaba destruir a David, más claro quedaba que estaba luchando contra Dios mismo. Dios seguía hablando, pero Saúl ya no escuchaba. Los profetas aún oraban, pero su corazón se había endurecido. Intentó aferrarse a su poder, a su corona, a su ejército. Pero la presencia que una vez lo cubrió había partido. Y cuando la presencia de Dios se va, todo lo demás se vuelve vacío. El trono perdió su brillo, el palacio se volvió oscuro, y el alma del rey se llenó de sombras. Lo que antes era un llamado divino, ahora era un castigo silencioso. Saúl, el ungido de Dios, el elegido del pueblo, se convirtió en un ejemplo eterno de lo que ocurre cuando el hombre teme más al juicio de los hombres que al de su Creador. Porque el temor de los hombres produce desesperación, pero el temor de Dios produce sabiduría. Esa fue la segunda caída del rey, no una derrota en el campo de batalla, sino en el campo del alma. Y mientras David crecía en gracia, Saúl se consumía en culpa. Mientras uno buscaba el corazón de Dios, el otro huía de él. El espíritu que una vez los unió ahora los separaba. Y desde el cielo, Dios observaba con tristeza como el primer rey de Israel, el hombre que había sido llamado para liderar a su pueblo, se hundía en la oscuridad de su propia desobediencia. Porque no fue el enemigo quien lo venció, fue su propio corazón. Y así termina este capítulo de su historia, el del rey que tuvo todo, pero perdió lo más importante. No el trono.
no la fama, sino la voz de Dios. Porque cuando el hombre deja de escuchar a su Creador, su propia corona se convierte en su prisión. El sol descendía lentamente sobre las colinas de Israel, tiñendo el horizonte con tonos dorados y rojizos. En el palacio de Gibea, el eco de los pasos del rey Saúl resonaba entre los muros de piedra. Era un sonido pesado, cargado de inquietud. El aire mismo parecía denso, como si cada rincón del lugar supiera que algo estaba cambiando en el alma del monarca. En sus ojos ya no brillaba la misma luz de los días en que fue ungido. Esa chispa de fe y esperanza había sido reemplazada por una sombra profunda, la envidia. Una envidia que se había infiltrado lentamente en su corazón, como una serpiente silenciosa, hasta envolverlo por completo. Saúl no dormía. Cada noche se revolvía en su lecho, oyendo en su mente los cantos del pueblo. Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10,000. Aquellas palabras, pronunciadas en celebración, se convirtieron en dagas invisibles que herían su espíritu. ¿Cómo podía ser que un simple pastor, un muchacho sin linaje real, acaparara el amor y la admiración de todos? ¿Cómo podía alguien eclipsar la gloria de un rey ungido por Dios? Lo que Saúl no comprendía era que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Y mientras el corazón de David latía en humildad, el suyo se ahogaba en orgullo. Los días pasaron, y la presencia de David en el palacio se volvió inevitable. Su música calmaba los tormentos del rey, pero al mismo tiempo lo recordaba todo lo que había perdido. Cada nota del arpa era como un espejo, le mostraba la paz que ya no tenía, la fe que había dejado atrás. A veces, Saúl lo miraba con afecto, casi como a un hijo. Pero bastaba un instante, una mirada, una palabra, para que la sombra volviera a tomar el control. El amor y el odio convivían en su pecho como dos bestias encadenadas, luchando por dominarlo. Una tarde, mientras David tocaba, Saúl sintió una ira incontrolable. Tomó su lanza, y con un grito que brotó desde lo más profundo de su frustración, la arrojó hacia el joven. La lanza silbó en el aire y se clavó en la pared, a pocos centímetros de su objetivo. David se apartó, y en sus ojos brilló una mezcla de asombro y tristeza. No dijo nada. No respondió con ira. Solo bajó la mirada, recogió su instrumento y se marchó. Saúl quedó solo, con el eco de su propia respiración resonando en el salón vacío. Aquel fue el primer intento de asesinato. Pero en su interior, el rey sabía que no sería el último. Desde entonces, David se convirtió en fugitivo. Huía de un rey que, irónicamente, lo necesitaba más que a nadie. Saúl lo perseguía con ejércitos, atravesando desiertos, montañas y bosques. Lo buscaba día y noche, cegado por un deseo insaciable de eliminar aquello que simbolizaba su pérdida. Pero mientras más lo perseguía, más evidente se hacía la verdad: Dios estaba con David. En cada emboscada, el joven escapaba milagrosamente. En cada batalla, su valor crecía. Y Saúl, en su desesperación, se consumía por dentro. El hombre que una vez fue escogido para guiar a Israel ahora se había convertido en un cazador sin propósito. El Espíritu de Dios se había apartado de él, y el vacío que dejó fue llenado por el tormento. Saúl ya no oraba. Ya no consultaba al Señor. Vivía guiado por sus emociones, sus celos, sus miedos. Y el alma que alguna vez fue fuerte se volvió un campo árido donde solo crecían la ira y la paranoia. Una noche, mientras acampaba con sus hombres cerca de En-Gadi, Saúl se refugió en una cueva. No sabía que en las profundidades de esa misma cueva se encontraba David, escondido con sus soldados. El joven, silencioso, lo observaba desde la oscuridad. A unos metros de distancia, su enemigo dormía. El hombre que lo había perseguido incansablemente ahora yacía vulnerable, al alcance de su mano. Uno de los hombres de David susurró: «Este es el día que Jehová te ha entregado a tu enemigo. Déjame herirlo». Pero David respondió en voz baja, con los ojos fijos en el rey dormido: «No extiendas tu mano contra el ungido de Jehová». Con un movimiento cuidadoso, se acercó, cortó un pedazo del manto de Saúl y se retiró sin hacer ruido. Cuando el rey salió de la cueva, David apareció a lo lejos y levantó su voz. «Rey Saúl», gritó, «¿por qué escuchas a los que dicen que quiero hacerte daño? Mira, este pedazo de tu manto está en mi mano. Pude matarte, pero no lo hice, porque no levantaré mi mano contra el ungido del Señor». El silencio cubrió el valle. Saúl levantó la vista, vio el trozo de tela en la mano de David y comenzó a llorar. «Tú eres más justo que yo», dijo con voz quebrada. «Me has pagado bien por el mal que te he hecho. Ahora sé que ciertamente serás rey,
y el reino de Israel permanecerá en tus manos. Por un momento, la humanidad pareció regresar al corazón del monarca. Por un instante, la luz de Dios volvió a tocarlo. Pero fue solo eso, un instante. Porque el orgullo, una vez arraigado, no se rinde fácilmente. Pasaron los meses, y el tormento volvió con más fuerza. El silencio de Dios era insoportable. Saúl oraba, pero no obtenía respuesta. Consultaba a los sacerdotes, pero no recibía palabra. El cielo estaba cerrado. El espíritu del Señor se había apartado completamente, y en su lugar, un espíritu maligno lo perturbaba día y noche. La desesperación se apoderó de su alma. Ya no dormía. Caminaba por los pasillos del palacio, murmurando cosas que nadie entendía. Su mirada se perdía en la distancia. Había olvidado el rostro de Dios. Y mientras más trataba de aferrarse al poder, más se hundía en la oscuridad. La relación entre Saúl y David se convirtió en un reflejo del alma humana, el hombre que teme perder lo que tiene y el hombre que confía en Dios incluso cuando no tiene nada. David vivía en cuevas, alimentándose de lo que encontraba, rodeado de hombres cansados y perseguidos. Pero aún así, su corazón permanecía en paz, porque sabía que Dios estaba con él. Saúl, en cambio, dormía bajo un techo de oro y comía en mesas de abundancia, pero su espíritu era un desierto. En esa paradoja se escondía la lección más profunda: la verdadera riqueza no está en el trono, sino en la presencia de Dios. Una noche, mientras el campamento de Saúl dormía, David volvió a acercarse. Junto a su compañero Abisai, entró sigilosamente en el lugar donde el rey descansaba. La lanza de Saúl estaba clavada junto a su cabeza, y su jarra de agua, a un lado. Abisai susurró: Dios te lo ha entregado otra vez. Déjame atravesarlo con su propia lanza. No tendré que repetirlo. Pero David volvió a responder: No lo hieras. ¿Quién puede alzar su mano contra el ungido de Jehová y quedar sin culpa? Tomó la lanza y la jarra, y se alejó. Desde la colina, al amanecer, llamó en voz alta: Saúl, rey de Israel, ¿dónde está tu lanza? ¿Dónde está tu jarra? El Señor te entregó hoy en mis manos, pero yo no extendí la mía contra ti. Saúl despertó confundido, miró hacia la colina y vio las pruebas en manos de David. Entonces dijo con voz temblorosa: He pecado. He obrado como un necio. Vuelve, hijo mío. No te haré más mal. Pero David no volvió. Sabía que el corazón del rey estaba dividido entre el remordimiento y la obstinación. Y un corazón dividido no puede sostener un reino. El tiempo siguió su curso. Samuel, el profeta, había muerto, y con él parecía haberse apagado la última voz que conectaba el cielo con el trono. Israel se preparaba para una nueva guerra contra los filisteos, y el miedo volvió a recorrer el campamento. Saúl buscó a Dios desesperadamente, pero no obtuvo respuesta ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. Era como si el Señor hubiera guardado silencio definitivo. Y ese silencio fue su mayor castigo. El rey que una vez había sido lleno del Espíritu ahora caminaba sin dirección. Su mente estaba fragmentada entre la culpa del pasado y el terror del futuro. El hombre que había sido ungido por Dios ahora consultaba a sus propios pensamientos, a sus dudas, a sus demonios internos. Y mientras más buscaba una respuesta, más lejano parecía el cielo. El Espíritu de Dios había dejado de habitar en él, y el vacío fue llenado por el tormento. El rey, incapaz de soportar la oscuridad, comenzó a justificar sus actos. Decía amar a Dios, pero ya no obedecía su voz. Decía proteger el trono, pero solo protegía su ego. Su rostro envejeció antes de tiempo, su voz se volvió amarga. El miedo lo consumía como fuego. Y en medio de ese abismo, una certeza lo perseguía: sabía que el Espíritu del Señor ahora estaba con David. Esa idea lo atormentaba día y noche. Lo veía en sueños, lo escuchaba en los cantos del pueblo. Sabía que el joven pastor se había convertido en el elegido de Dios. Y esa verdad fue más dolorosa que cualquier espada. Así, Saúl se convirtió en un hombre dividido. Por un lado, quería volver a Dios, por otro, no podía soltar el orgullo. Su alma se debatía entre la necesidad de perdón y el deseo de control. Esa es la tragedia del ser humano, querer el favor de Dios sin rendirse a su voluntad. El silencio del cielo seguía pesando. Y en ese vacío, Saúl tomó el peor camino posible, buscó respuestas fuera de Dios. Pero esa historia, la noche en que el rey consultó a la médium de Endor, aún estaba por escribirse. Por ahora, la sombra de la envidia lo había consumido por completo. El hombre que había sido ungido con aceite celestial ahora se encontraba cubierto de tinieblas terrenales.
El rey que una vez fue escogido por su humildad se había perdido en su propio orgullo. Y el corazón que un día fue templo del Espíritu de Dios, ahora era prisión de su propio tormento. Y así termina este tramo de la historia. El cielo guarda silencio, la tierra espera, y el alma del rey se desmorona. Porque cuando el Espíritu de Dios se aparta, ningún poder humano puede llenar ese vacío. Cuando el hombre deja que la envidia apague la luz, la oscuridad toma el trono. El verdadero enemigo de Saúl nunca fue David. Fue él mismo. Su lucha no era contra ejércitos, sino contra su propio corazón. Y mientras la noche avanzaba sobre Israel, el Espíritu del Señor buscaba un nuevo amanecer. Uno que brillaría no sobre un trono de orgullo, sino sobre un corazón conforme al de Dios. La noche se cernía sobre Israel como un manto pesado. En el silencio del valle, solo el viento se atrevía a romper la quietud, rozando las tiendas de los soldados que dormían inquietos. Los filisteos se estaban preparando para una nueva guerra, y esta vez no era una escaramuza más, era una ofensiva final, un golpe que podría borrar el nombre de Israel de la tierra. En el palacio de Gibea, el rey Saúl caminaba sin descanso. Su rostro era pálido, sus ojos hundidos. El hombre que un día había sido el orgullo de su pueblo ahora era prisionero de su propio miedo. El eco de su pasado lo perseguía en cada rincón. El trono que alguna vez simbolizó la bendición divina se había convertido en una celda dorada. Samuel había muerto. El profeta, el hombre que hablaba con Dios, aquel que había ungido a Saúl y lo había reprendido tantas veces, ya no estaba. Israel lo había llorado, y su ausencia se sentía como un vacío que ni el poder ni la guerra podían llenar. Sin Samuel, el cielo parecía más distante. Y Saúl lo sabía, el único hombre que alguna vez intercedió entre él y Dios ya no respiraba. El rey se arrodillaba, una y otra vez, buscando la voz del Altísimo. Oraba, clamaba, pedía dirección. Pero el cielo permanecía mudo. No había sueños. No había profetas. Ni siquiera el Urim, aquella piedra sagrada usada por los sacerdotes, respondía a sus preguntas. Era el silencio más doloroso de su vida. Los generales le preguntaban, ¿atacaremos? ¿Nos quedaremos? Y Saúl solo miraba el horizonte, temblando, esperando una señal que nunca llegaba. El ejército filisteo se reunía en Sunem, uniendo fuerzas colosales. Miles de hombres, carros, caballos y armaduras relucían bajo la luna. Del otro lado, en Gilboa, el ejército de Israel estaba dividido por el temor. Los hombres sabían que su rey ya no era el mismo. Podían verlo en su mirada, no había fuego en ella. El Espíritu de Dios se había ido, y todos lo sentían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Saúl, desesperado, mandó llamar a los sacerdotes, pero ninguno pudo darle palabra. El profeta estaba muerto, y Dios guardaba silencio. En la soledad de su tienda, el rey golpeó el suelo con sus manos. «Dios mío», gritó. «Respóndeme, aunque sea una vez más». Pero solo el viento respondió, moviendo las cortinas del campamento como si el cielo se negara a mirar. Fue entonces cuando algo oscuro nació en su corazón. Si Dios no hablaba, buscaría otra voz. Cualquier voz. Había ordenado expulsar a todos los médiums y adivinos de Israel, obedeciendo la ley divina. Pero ahora, en su desesperación, Saúl decidió violar su propio mandato. «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación», dijo a sus hombres, «para que vaya a consultarla». Sus siervos se miraron con miedo. Uno de ellos, en voz baja, respondió: «Hay una mujer en Endor, que consulta a los muertos». Saúl asintió. Y aquella misma noche, el rey de Israel se disfrazó. Se cubrió con un manto oscuro, se quitó la corona, y acompañado por 2 hombres, descendió en secreto hacia las colinas de Endor. No quería que nadie lo reconociera. Era el acto más bajo de su reinado, el ungido de Dios buscando consejo entre los espíritus del infierno. La luna apenas iluminaba el camino. Las sombras se movían entre los árboles. Cada paso era una traición a su fe, una herida más en su alma cansada. Pero el miedo había sustituido a la obediencia. Y el miedo es un amo cruel. Cuando llegaron, la mujer los recibió con desconfianza. «Tú sabes lo que Saúl ha hecho», dijo, «como ha eliminado a los que tienen espíritu de adivinación. ¿Por qué pones trampa a mi vida para hacerme morir?» El rey disfrazado respondió con voz temblorosa: «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Te ruego que me conjures a quien yo te diga». La mujer, con recelo, accedió. «¿A quién quieres que te traiga?» Y Saúl susurró el nombre que llevaba días repitiendo en su mente: «Tráeme a Samuel».
En ese instante, el aire cambió. La habitación se llenó de un frío antinatural. El fuego parpadeó como si una sombra lo cubriera. Y la mujer, al levantar la vista, gritó: «Has engañado. Tú eres Saúl». El rey, temblando, respondió: «No temas». «¿Qué ves?» «Veo un espíritu que sube de la tierra», dijo ella. «¿Cuál es su forma?» «Un anciano cubierto con un manto». Y Saúl, al reconocer esa descripción, cayó de rodillas. Era Samuel. O la aparición de su espíritu, enviado por el mismo Dios para pronunciar su última palabra sobre el rey desobediente. Samuel lo miró con una solemnidad que traspasaba el tiempo. Su voz, aunque venía del más allá, sonaba tan viva como el trueno en las montañas. «¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?» Saúl, postrado, lloró. «Estoy muy angustiado. Los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que debo hacer». El profeta respondió con voz que heló la sangre del rey: «¿Y por qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Jehová ha hecho contigo como habló por mí, ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, David. Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y aún más, Jehová entregará también a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia eterna. «Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». El tiempo se detuvo. El rey cayó de bruces, su fuerza lo abandonó. El eco de la profecía resonó en su mente una y otra vez, como una campana fúnebre que marcaba la cuenta regresiva hacia su final. La médium, viendo su estado, intentó consolarlo. «Come algo, mi señor, recobra tus fuerzas». Pero Saúl no quería alimento. No quería consuelo. Sabía que había sellado su destino. El hombre que había sido ungido por Dios ahora recibía sentencia de su propio profeta, desde el más allá. Finalmente, aceptó un pedazo de pan, se levantó lentamente y partió de Endor con el rostro cubierto de vergüenza. La noche se hizo más oscura que nunca, y ni una sola estrella iluminó su camino de regreso. Cuando regresó al campamento, el ejército filisteo ya se encontraba desplegado frente a las montañas de Gilboa. Miles de antorchas iluminaban el valle, y el ruido de los carros hacía temblar la tierra. Los hombres de Israel miraban a su rey esperando una orden, pero Saúl ya no tenía voz. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora solo reflejaban resignación. El hombre que debía inspirar valor ahora inspiraba temor. En su interior, sabía que la batalla sería su última. Sabía que la palabra de Samuel no podía fallar. Sabía que, al amanecer, el juicio de Dios caería sobre él. Aquel amanecer llegó. Los filisteos avanzaron con fuerza, y el sonido de los tambores marcó el inicio de la guerra. El cielo estaba gris, como si también llorara por lo que iba a suceder. El ejército de Israel fue derrotado rápidamente. Los hombres huyeron, y los arqueros filisteos alcanzaron a Saúl. Flechas le atravesaron la armadura. Herido, cayó sobre una roca, con el corazón latiendo lentamente. A su lado, sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa caían también, uno tras otro. Jonatán, el fiel amigo de David, el hijo que siempre creyó, el único que permaneció leal a su padre hasta el final, yacía muerto. Saúl lo miró, y una lágrima rodó por su rostro. «Hijo mío», susurró con voz quebrada, «perdóname». Pero el enemigo se acercaba. El rey, temiendo ser capturado y humillado, pidió a su escudero: «Saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan y me hieran». Pero su escudero no quiso, lleno de terror. Entonces Saúl tomó su propia espada, la clavó en el suelo, y se lanzó sobre ella. Su cuerpo cayó pesadamente. La corona rodó por la tierra. El primer rey de Israel había muerto por su propia mano. El escudero, al ver que su señor había muerto, hizo lo mismo. Y así, sobre las montañas de Gilboa, el linaje de Saúl cayó en un solo día. Los filisteos hallaron el cuerpo del rey y lo despojaron de su armadura. Colgaron su cabeza en el templo de Dagón y fijaron su cuerpo en el muro de Bet-San, como trofeo de victoria. La gloria de Israel parecía haber sido extinguida. El hombre que había sido ungido por el Espíritu de Dios terminó bajo el ídolo de una nación pagana. Pero incluso en su muerte, Dios no permitió que la deshonra fuera completa. Hombres valientes de Jabes de Galaad, recordando la bondad que Saúl les había mostrado años atrás, viajaron de noche, tomaron su cuerpo y el de sus hijos,
y les dieron sepultura con honor. Y allí, entre cenizas y silencio, terminó el reinado del primer rey de Israel. El cielo observó. Y Dios, en su infinita justicia, cumplió lo que había anunciado. El reino fue entregado a David, el joven pastor que había sido fiel incluso en la persecución. El trono pasó de un hombre gobernado por el miedo a otro guiado por la fe. Así se cerró el capítulo más trágico de la historia de Israel, la vida de un hombre elegido, bendecido, pero perdido por su desobediencia. Saúl no fue un villano. Fue un hombre común al que se le dio una oportunidad divina. Un corazón llamado por Dios, pero que no supo permanecer en él. Su historia no es solo la de un rey que cayó, sino la de todos los que alguna vez sintieron la presencia de Dios y luego la dejaron escapar. Porque la verdadera batalla de Saúl no fue contra los filisteos, ni contra David. Fue contra sí mismo. Contra su orgullo, su miedo, su impaciencia, su necesidad de control. El silencio de Dios no fue crueldad. Fue la consecuencia de un corazón que ya no quería escuchar. Y cuando el hombre deja de oír la voz del cielo, el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. La guerra de Saúl fue interna. El campo de batalla estaba dentro de su alma. Y aunque empuñó espada y corona, lo que perdió no fue una nación, sino la comunión con su Creador. Sin embargo, incluso en su caída, hay una lección eterna. Dios no busca reyes perfectos. Busca corazones obedientes. Y donde uno cayó por orgullo, otro se levantaría por humildad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, heredaría lo que Saúl perdió. El espíritu que se apartó del rey caído reposaría sobre el pastor de Belén. Y la historia de Israel continuaría, no bajo la sombra del miedo, sino bajo la luz de la gracia. Así terminó la guerra interna de Saúl y el silencio del cielo. Una historia escrita con lágrimas, sangre y eternidad. Un recordatorio inmortal de que ningún trono humano puede sostenerse sin la presencia divina. Y que el hombre que teme perder su poder, termina perdiéndolo todo. Pero aquel que teme a Dios, lo gana todo. El amanecer sobre las montañas de Gilboa tenía un color extraño. El cielo no era azul ni dorado, sino gris y sangriento, como si la tierra misma hubiera absorbido el dolor de lo que estaba por venir. El aire olía a hierro, a polvo, a miedo. En los campamentos, los hombres de Israel ajustaban sus espadas con manos temblorosas, los tambores filisteos retumbaban en la distancia, como el eco de un juicio inminente. El rey Saúl permanecía en silencio, sentado sobre una roca. Sus ojos vacíos observaban el horizonte donde se alzaban los estandartes del enemigo. No hablaba, no rezaba. El profeta estaba muerto, Dios guardaba silencio, y su alma ya había aceptado la sentencia. En su mente aún resonaban las palabras del espíritu de Samuel. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Nadie en su entorno sabía lo que esas palabras significaban realmente. Los soldados veían a su rey como un hombre pensativo antes de la batalla. Pero dentro de Saúl, la guerra ya había terminado. Había perdido mucho antes de que las lanzas se alzaran. El ejército filisteo descendió por el valle como una ola de acero. El suelo tembló bajo el peso de miles de pasos, los carros avanzaban levantando polvo y terror. Los israelitas respondieron al llamado, pero sus corazones estaban divididos. Sabían que el Señor no marchaba con ellos. La sombra de la desobediencia aún cubría el campamento. Saúl levantó su espada, la misma con la que había comenzado su reinado. Por un instante, su espíritu recordó la gloria pasada, las victorias, los cánticos, el pueblo gritando su nombre. Pero ese recuerdo fue efímero, una chispa que se apagó ante la tormenta del presente. El choque de ejércitos fue brutal. Las lanzas se rompieron, los gritos llenaron el aire. Los filisteos avanzaban con ferocidad, los israelitas retrocedían paso a paso. La tierra se cubrió de cuerpos, y el olor de la sangre reemplazó al aroma de la mañana. Saúl luchaba, sí, pero no como un rey. Sus golpes eran desesperados, vacíos. Luchaba contra el enemigo visible, pero en realidad combatía con su propia alma. Su cuerpo estaba en la guerra, pero su mente seguía oyendo aquel susurro del más allá. Jehová se ha apartado de ti. Los arqueros filisteos lo encontraron. Las flechas atravesaron el aire y se clavaron en su armadura. 1, 2, 3, cada una como una voz del juicio divino. Saúl cayó de rodillas. El mundo giraba a su alrededor. Miró a sus hombres, vio el caos, el miedo, la muerte. Y entre todo eso, su corazón buscó a Jonatán. Su hijo estaba cerca, peleando con valor. El joven príncipe, el amigo de David, el hombre de fe pura, resistía como un león.
Pero una lanza filistea lo alcanzó. Jonatán cayó, su espada se deslizó entre las piedras. Saúl lo vio, y un grito desgarrador salió de su pecho. «Hijo mío», gritó con voz quebrada, «perdóname». El sonido se perdió entre el estrépito de la batalla. Nadie lo oyó, excepto el cielo. Y el cielo guardó silencio. El rey se arrastró hacia una roca. Su escudero, fiel hasta el final, corrió a su lado. «Mi señor, aún respiras. Podemos huir». Pero Saúl negó con la cabeza. Sabía que huir no cambiaría su destino. El juicio de Dios no se evita corriendo. «Saca tu espada», ordenó. «Traspásame, antes de que vengan esos incircuncisos y me ultrajen». El escudero lo miró horrorizado. «No puedo hacerlo, mi señor. No puedo». «Hazlo», rugió el rey. «Es una orden». El joven tembló, pero no obedeció. Sus lágrimas caían sobre la arena. Entonces, Saúl, con la fuerza que le quedaba, tomó su propia espada. La clavó en el suelo, apuntando hacia su pecho. Por un momento, el viento se detuvo, como si la tierra contuviera la respiración. Y luego, con un último suspiro, el rey de Israel cayó sobre su hoja. El acero atravesó su carne, y el cuerpo del monarca se desplomó lentamente. El eco del golpe metálico se mezcló con los lamentos del campo. La corona rodó por la tierra, ensuciándose de polvo y sangre. La batalla terminó, pero la tragedia apenas comenzaba. El escudero, al ver que su señor estaba muerto, no soportó el dolor. Tomó su espada y cayó sobre ella también. El silencio envolvió el monte de Gilboa. Las llamas de las antorchas se apagaban una a una, como estrellas que se extinguen. El viento arrastró el polvo, cubriendo los cuerpos de Saúl y sus hijos. El primer rey de Israel yacía en la tierra, sin trono, sin gloria, sin Dios. Los filisteos recorrieron el campo al amanecer, saqueando y celebrando. Encontraron el cuerpo del rey, reconocieron su rostro. Le quitaron la armadura, tomaron la corona, y cortaron su cabeza. La llevaron como trofeo al templo de Dagón, el dios de los filisteos. Y allí, en el altar de un ídolo pagano, colgaron lo que una vez fue símbolo del favor divino. La noticia se extendió como fuego. Israel lloró. Los valles se llenaron de lamento. El hombre que había sido elegido por Dios para guiar a su pueblo había caído bajo la idolatría de sus enemigos. El ungido del Señor ahora yacía bajo la sombra de los dioses falsos. Sin embargo, Dios no permitió que la vergüenza fuera eterna. En la ciudad de Yabes de Galaad, hombres valientes escucharon lo que los filisteos habían hecho. Recordaron que años atrás, cuando los amonitas los habían sitiado, fue Saúl quien los liberó. El agradecimiento aún vivía en sus corazones. Así que, de noche, arriesgando sus vidas, cruzaron el valle, entraron en Betzán y tomaron el cuerpo del rey y los de sus hijos. Los llevaron consigo, los quemaron en honor y recogieron sus huesos. Después los enterraron bajo un árbol en Yabes, y ayunaron 7 días. Nadie tocó ese árbol durante generaciones. El viento que soplaba entre sus ramas parecía murmurar la historia de un rey caído. Un hombre que tuvo todo, y lo perdió todo. En las colinas cercanas, un pastor llamado David recibió la noticia. Un mensajero amalecita llegó con la corona en las manos. «Tu enemigo ha muerto», dijo el hombre. El rey Saúl cayó sobre su espada, y he traído su corona. David lo miró en silencio. Su rostro se ensombreció. «¿Cómo sabes que está muerto?». El amalecita respondió con orgullo. «Yo mismo lo rematé, porque vi que no podía vivir después de su caída». Pero David rasgó sus vestiduras y gritó: «¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?». Y ordenó su muerte. Porque aunque Saúl había sido su perseguidor, David aún no reconocía como el elegido de Dios. Lloró por él, por Jonatán, por Israel. Y compuso una lamentación que los siglos conservarían como testimonio de su respeto. ¿Cómo han caído los valientes? En medio de la batalla, Jonatán murió sobre tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Muy dulce me fuiste, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes, y perecieron las armas de guerra? Aquellas palabras fueron el epitafio de un rey que perdió la guerra del alma. David no celebró. Lloró. Porque entendía lo que pocos comprenden. Que la caída de un ungido, incluso uno desobediente, siempre es una tragedia ante los ojos de Dios. El tiempo pasó. David fue coronado. El reino se consolidó bajo su mando, y la presencia de Dios volvió a habitar entre su pueblo. Pero las montañas de Gilboa permanecieron malditas.
En ellas no volvió a caer rocío ni lluvia, como si la tierra misma recordara la sangre del rey que desobedeció al Altísimo. Los profetas escribieron, los levitas cantaron, los ancianos contaron la historia a los hijos de Israel. Y cada generación aprendió que no basta con ser elegido, hay que permanecer fiel. No basta con ser ungido, hay que obedecer. Porque el mismo Dios que levanta a los hombres por su gracia puede derribarlos por su orgullo. Y así, Saúl quedó en la memoria de los siglos como un espejo en el que todos los reyes, todos los líderes y todos los creyentes debían mirarse. Su nombre se convirtió en advertencia, su historia en lamento. Un recordatorio de que el poder sin presencia es vacío, y que ningún trono vale más que un corazón obediente. Pero la historia de Saúl no termina con su muerte. Su legado, aunque manchado, siguió latiendo. Porque Dios no desperdicia las vidas quebradas, las usa como advertencia, como enseñanza, como cicatriz eterna en la historia de la redención. Los errores de Saúl abrieron el camino para David, y de la descendencia de David nacería el Rey eterno, el que jamás fallaría, el Mesías. Así, incluso en su ruina, Saúl sirvió a un propósito mayor. Su caída preparó el escenario para la promesa. En el gran telón de la historia divina, el primer rey de Israel fue la sombra que anunció la llegada de la verdadera luz. Sin embargo, en la memoria de Israel, Saúl no es solo el rey caído. Es el hombre que mostró que la unción no garantiza la obediencia, que la desobediencia puede apagar el espíritu, que un corazón endurecido puede perder la voz de Dios, aunque haya sido escogido por él. Y esa verdad atraviesa los siglos como un eco divino. La presencia de Dios no se impone, se cultiva. El favor del Señor no se conquista por fuerza, sino por rendición. Saúl fue grande, pero no humilde. Valiente, pero no obediente. Ungido, pero no fiel. Y en esa contradicción se encierra toda la tragedia de su vida. En los años que siguieron a su caída, el nombre de Saúl fue pronunciado con un suspiro. Los ancianos, al contar su historia, bajaban la voz, como si aún temieran perturbar su descanso. Los profetas lo mencionaban con cautela, no para condenarlo, sino para advertir. Así perece todo hombre que se exalta sobre Dios. En los altares, los levitas recordaban su unción. El aceite que una vez corrió por su cabeza no fue en vano, había sido real, santo, verdadero. Pero aquel aceite no podía mantener encendido el fuego de un corazón que eligió el orgullo. El mismo espíritu que lo coronó fue testigo de su caída. Y en esa paradoja se encontraba el misterio de Dios. Que la grandeza no reside en ser escogido, sino en permanecer fiel después de haber sido escogido. Las generaciones posteriores aprendieron a temer el nombre de Saúl, pero también a compadecerlo. Porque su historia era la historia de todos los hombres, el llamado divino, la lucha contra el ego, la tentación de controlar lo que solo pertenece a Dios. Era el retrato de la humanidad misma, fuerte en apariencia, débil en obediencia. Algunos decían que en sus últimos momentos, cuando el filo de la espada tocó su pecho, el rey recordó los días en que sentía la voz de Dios dentro de su alma. Recordó el día en que Samuel lo ungió, el perfume del aceite, el peso del espíritu sobre su hombro. Recordó las victorias, las promesas, las canciones del pueblo. Y por un instante, antes del golpe final, comprendió todo lo que había perdido. Nadie oyó su última oración. Nadie supo si murmuró el nombre del Señor. Pero la tierra de Gilboa, testigo de su caída, guardó silencio, como si incluso la creación llorara a su rey. Con el paso del tiempo, los hombres buscaron excusas para su destino. Algunos dijeron que Saúl fue víctima de su propia fragilidad, otros, que fue instrumento del plan divino. Pero los profetas sabían la verdad. Saúl cayó porque dejó de escuchar. Cuando el hombre deja de oír a Dios, comienza a oír su propio miedo. Y el miedo, cuando reina, destruye lo que el Espíritu construyó. Saúl fue el primero en demostrar que no hay trono sin obediencia, ni reinado sin comunión. Y así, su vida se convirtió en una advertencia eterna. Que el don de Dios no es garantía de su permanencia. El favor del cielo puede retirarse de un corazón endurecido. David lloró mucho tiempo por su antiguo rey. No porque lo admirara, sino porque entendía la carga de ser elegido. Sabía que el mismo aceite que había coronado a Saúl ahora reposaba sobre él. Sabía que la misma voz que había llamado al primer rey podía apartarse también de su vida si se desviaba. Por eso, David guardó silencio ante la muerte de Saúl, no se burló, no se alegró. Entendió que el juicio de Dios es sagrado. Y en ese silencio aprendió la mayor lección de su vida. Que el poder humano es efímero, pero la presencia divina lo es todo.
En sus noches de soledad, mientras contemplaba las estrellas sobre Belén, David pensaba en aquel que había reinado antes que él. Se preguntaba en qué momento Saúl había dejado de oír la voz del Señor. Y temía llegar un día a ese mismo punto. Por eso, cada vez que caía, clamaba con lágrimas: no quites de mí tu Espíritu Santo. Porque sabía que lo que había destruido al primero podría destruir al segundo. Los libros de los reyes, escritos siglos después, narrarían su historia con precisión, pero las palabras no alcanzarían a describir la tragedia espiritual que envolvió a Saúl. Un hombre llamado para ser instrumento de Dios terminó convertido en ejemplo de advertencia. Un corazón que había sido tocado por el Espíritu terminó vacío, resonando con los ecos de su propio silencio. Y sin embargo, en esa oscuridad, la misericordia divina seguía latiendo. Porque incluso en su muerte, el plan de Dios avanzaba. El reino no se detuvo. La promesa no se rompió. De la caída de un hombre nació la oportunidad para otro. Y del fracaso de un rey humano, se preparó el camino para un reino eterno. Años más tarde, los profetas mirarían atrás y dirían: así sucede cuando el hombre confía en su fuerza más que en su Dios. El nombre de Saúl se convirtió en símbolo de advertencia para los poderosos, para los reyes, para los sacerdotes, para todos los que creen que el control puede reemplazar la fe. Su vida fue como una llama que ardió con fuerza, pero sin dirección. Encendida por Dios, apagada por el orgullo. Y en la ceniza de su corona, Israel aprendió que la obediencia vale más que 1000 sacrificios. En las escuelas de los profetas, los jóvenes aprendían su historia. Los maestros les decían: recuerden a Saúl, el hombre que escuchó a Dios y luego lo desafió. Recuerden su fuerza, su hermosura, su caída. Porque el Señor no mira la altura del hombre, sino la profundidad de su corazón. Los niños preguntaban: ¿Dios lo perdonó? Y los ancianos respondían con sabiduría: Dios siempre ofrece perdón, pero el orgullo rara vez lo acepta. Esa era la verdadera tragedia del rey, no su derrota en batalla, sino su incapacidad de rendirse antes del final. Con el tiempo, la figura de Saúl se convirtió en sombra en los relatos del templo. Mientras se exaltaba la gloria de David, el nombre del primer rey era pronunciado con respeto y pesar. Los cantores del santuario recordaban que, sin Saúl, Israel no habría conocido la necesidad de un rey conforme al corazón de Dios. Su fracaso fue la raíz del aprendizaje nacional. Porque incluso en los juicios más duros, la misericordia de Dios escribe redención. El Altísimo usó la caída de Saúl para enseñar a su pueblo que el poder humano siempre es insuficiente sin la guía divina. Así, cada vez que un rey se sentaba en el trono de Jerusalén, los profetas les recordaban: no olvides a Saúl. Y esas 3 palabras bastaban para infundir temor reverente en los corazones de los gobernantes. Siglos más tarde, los sabios de Israel leerían su historia y encontrarían en ella una verdad que trasciende los tiempos. Que la tragedia de Saúl no fue el castigo de un Dios cruel, sino la consecuencia natural de una vida desconectada de su voz. Que su destino no fue sellado por una sola desobediencia, sino por la suma de muchas decisiones pequeñas que lo alejaron del Señor. Y esa verdad sigue resonando a través de los siglos. No se pierde la presencia de Dios de un día para otro. Se pierde cuando el corazón se acostumbra a vivir sin ella. El viento sigue soplando en las montañas de Gilboa. Nada crece en su cumbre, la hierba es escasa, las rocas permanecen desnudas. Los pastores evitan subir allí al mediodía, dicen que el aire pesa y que los animales se inquietan. Tal vez sea solo leyenda, o tal vez el eco de una historia demasiado real. Porque hay lugares que guardan memoria del juicio divino. Y Gilboa es uno de ellos. En las noches tranquilas, cuando la luna llena baña las colinas, algunos viajeros aseguran escuchar un suspiro entre el viento. Dicen que es el alma de un rey que aún busca la voz de Dios. Que vaga entre las sombras del valle, repitiendo una oración que nunca terminó. Señor, háblame otra vez. Y aunque nadie lo sabe con certeza, el silencio del monte parece responderle con compasión. Ya lo hiciste, Saúl, ya lo oíste una vez, pero elegiste el ruido de tu propio corazón. Así termina la historia del primer rey de Israel. No con la gloria de una victoria, sino con el eco de una advertencia. Su vida fue un espejo en el que se refleja la lucha eterna entre el hombre y su Creador. El deseo de gobernar frente al llamado de obedecer. El miedo frente a la fe. La voz del ego frente al susurro de Dios. Saúl fue grande, sí. Fue valiente, fuerte, elegido. Pero también fue frágil, terco y temeroso. Y su tragedia nos recuerda que el mayor enemigo del hombre no es el demonio ni el enemigo externo,
sino su propio corazón cuando se aleja del Señor. Con el paso del tiempo, Israel seguiría su historia. David reinaría, Salomón levantaría el templo, los profetas anunciarían al Mesías. Pero en las páginas sagradas, el nombre de Saúl permanecería grabado como el primer capítulo de una lección eterna. Porque detrás de cada victoria de David, hay una advertencia escrita con la sangre de Saúl. No descuides la voz de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se apartó, los profetas levantaron su voz y recordaron su historia. ¿Queréis volver a ser como Saúl, que consultó a los muertos cuando el Dios vivo le había hablado? Y el pueblo temblaba, porque sabían que no había destino más triste que el de un hombre que fue llamado por el cielo y terminó obedeciendo al miedo. Al final, el juicio de Saúl no fue su muerte en la espada, sino su vida sin dirección. Murió mucho antes de caer en Gilboa, murió el día que dejó de confiar. Y sin embargo, incluso en esa caída, Dios mostró su justicia perfecta. Porque de la ruina de un hombre nació la esperanza de una nación. Y del trono vacío surgió el linaje que algún día traería la redención del mundo. De las cenizas del primero, brotó la semilla del Eterno. De la derrota de Saúl, nació la promesa de Cristo. Así, el fin del primer rey marcó el inicio del plan perfecto de Dios. La muerte de Saúl no fue solo el final de una vida, fue el cierre de una era. Una era en la que Israel aprendió que un rey sin el espíritu es un hombre común, y que el poder sin obediencia solo lleva al polvo. Desde entonces, el pueblo supo que la verdadera realeza no está en el trono, sino en la presencia del Altísimo. Y aunque su cuerpo descansó en la tierra, su historia sigue viva. Porque cada vez que el hombre elige su voluntad sobre la de Dios, el alma de Saúl vuelve a caminar entre nosotros, recordándonos el precio del orgullo. Su nombre, pronunciado con respeto y temor, sigue siendo un eco en la eternidad. Un eco que dice: escucha a Dios mientras aún te habla. Y así, entre el susurro del viento y el silencio del cielo, termina la historia del primer rey de Israel. Un hombre levantado por la mano de Dios, coronado por su espíritu, y derribado por su propia desobediencia. Un alma que quiso reinar, pero olvidó servir. Un corazón que buscó el poder, pero perdió la presencia. El trono que una vez brilló en oro terminó cubierto de polvo. La espada que un día defendió a Israel ahora reposa muda en la tierra. Y sobre las montañas malditas de Gilboa, donde ya no cae rocío ni lluvia, el viento sigue contando su historia. La historia del rey que temió más a los hombres que a Dios. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.